Eran las 6:47 de la mañana cuando desperté sobre rieles de acero helado. Mi cuerpo no respondía. Sedantes masivos corrían por mis venas. Escuché un silbato distante. Giré la cabeza con esfuerzo y lo vi. El expreso azul emergiendo del túnel de Yalat a velocidad máxima. Quise moverme. No pude. El rugido de la locomotora se hizo ensordecedor. Cerré los ojos esperando el impacto. Pero entonces, silencio, chirrido de frenos, olor a metal quemado. Abrí los ojos. El tren se había detenido a 3 metros de mi rostro. Soy el padre Antonio Ruiz, 60 años, misionero español en Vietnam. Y esto comenzó cuando decidí evangelizar las aldeas que nadie más se atrevía a visitar. Llevo 5 años trabajando en las montañas del centro de Vietnam. 5 años que han sido los más intensos y significativos de toda mi vida sacerdotal. Cuando llegué a esta región en 2019, muchos me advirtieron que las aldeas católicas de las montañas eran territorio peligroso. Me dijeron que otros misioneros habían intentado establecerse aquí y habían regresado después de semanas por las amenazas constantes. Pero hermana, cuando Dios te llama a un lugar específico, ninguna advertencia humana puede detenerte. Recuerdo mi primer día en Culao como si fuera ayer. Llegué con una mochila, una Biblia gastada y un vietnamita tan básico que apenas podía presentarme. La familia Tran me recibió en su casa de madera con techo de hojas de palma. Me ofrecieron té caliente en una taza desportillada, y cuando intenté agradecer en vietnamita, dije accidentalmente que su casa era muy sabrosa en lugar de muy bonita. Los niños se rieron, los adultos sonrieron con cortesía. Pero ese momento rompió el hielo. Me aceptaron no por mi perfección, sino por mi disposición a ser vulnerable. Las comunidades locales me conocen como el padre que no tiene miedo. No es que yo sea valiente por naturaleza. Les confieso que hay noches en que el miedo me visita, en que las amenazas resuenan en mi mente mientras intento dormir. Recuerdo especialmente una noche del primer año, cuando encontré una nota clavada en la puerta de mi habitación. Decía en vietnamita: los extranjeros que corrompen nuestra cultura no son bienvenidos. Esa noche lloré, dudé, consideré regresar a España, pero entonces recordé las palabras que Dios me había hablado antes de venir. Antonio, te envío no porque seas fuerte, sino para que aprendas que mi fortaleza se perfecciona en tu debilidad. He aprendido que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de obedecer a Dios a pesar del miedo. Durante estos 5 años he bautizado a 127 personas. Cada bautismo tiene una historia. Está tú, la anciana de 78 años, que esperó 50 años para ser bautizada porque su esposo no budista se oponía. Cuando él murió, ella vino a mí con lágrimas. Padre, ya no tengo obstáculos. Ahora puedo seguir a Cristo abiertamente. Está Min, el joven de 19 años que renunció a una beca universitaria porque requería renegar de su fe. Está la familia Le, completa, padre, madre y 5 hijos bautizados en la misma ceremonia, decidiendo juntos seguir a Cristo sin importar el costo social. He celebrado 43 matrimonios. No son ceremonias elegantes. No hay vestidos blancos importados ni salones decorados. Son celebraciones simples bajo árboles, con flores silvestres recogidas esa mañana, con comida que las familias preparan con lo poco que tienen, pero hay algo profundamente sagrado en esa simplicidad. En esos matrimonios no hay pretensión, solo hay 2 personas comprometiéndose ante Dios y su comunidad a amarse fielmente. He visitado a enfermos en chozas donde no llega electricidad, donde el piso es tierra compactada, donde las paredes son bambú entretejido. He orado por personas con enfermedades que nunca había visto, con condiciones que cualquier hospital en España trataría fácilmente, pero que aquí en las montañas son sentencias de muerte. He visto a Dios sanar milagrosamente. También he cerrado los ojos de creyentes fieles que partieron a la presencia del Señor. He aprendido que mi trabajo no es garantizar sanidad física, sino asegurar que cada alma conozca a Cristo
antes de enfrentar la eternidad. He aprendido vietnamita con paciencia, cometiendo errores que hacían reír a los niños de las aldeas, pero ganando poco a poco el respeto de las familias. Todavía recuerdo cuando confundí la palabra para bendición con la palabra para repollo durante un sermón. Declaré solemnemente que Dios quiere darte su repollo abundante. La congregación trató de contener la risa respetuosamente, pero los niños explotaron en carcajadas. Después del servicio, una abuela se me acercó y con ternura me corrigió. Padre Antonio, apreciamos su esfuerzo. El idioma vendrá con tiempo, pero su amor por nosotros ya es perfecto. Esas palabras me sostuvieron durante muchos días difíciles. La región de Jalat, donde ministro, es conocida por su belleza natural, pero también por la tensión religiosa que se vive aquí. Las comunidades católicas son minoritarias, rodeadas por poblaciones que no comprenden nuestra fe, y hay grupos de milicias locales que ven el cristianismo como una amenaza a su control territorial. No es una persecución oficial, pero es real, es sutil, es constante. Cada domingo realizo un circuito de 3 aldeas católicas, Cu Lao, Ya Chomó y Lac Duong. Salgo temprano en la mañana y regreso tarde en la noche, celebrando misas, confesando, orando por los enfermos, bautizando cuando hay conversiones. Las familias me reciben con gratitud que me conmueve hasta las lágrimas. Me ofrecen su mejor comida, aunque ellos tengan poco. Me ceden su cama, aunque ellos duerman en el suelo. Me llaman Cha Antonio, con un respeto que no merezco. Y yo, hermano, he encontrado aquí una familia espiritual más grande que cualquier cosa que dejé en España. Pero lo que me sucedió ese lunes cambiaría para siempre la forma en que las milicias locales ven el poder de Dios. Para entender por qué alguien quiso matarme de esa manera tan específica, necesitas conocer lo que había sucedido el domingo anterior en la aldea de Culao. Comenta de qué país me estás escuchando. Queremos conocerte y orar por ti. Ese domingo 14 de abril de 2024 fue diferente desde el momento en que llegué a Culao. El ambiente estaba cargado de expectativa. Habían pasado semanas de oración intensa, de preparación catequética, y finalmente había llegado el día de los bautismos. 23 personas esperaban en la pequeña iglesia de madera. 23 almas que habían decidido seguir a Cristo públicamente, a pesar de las presiones sociales, a pesar de las amenazas veladas, a pesar del costo que esto podría tener en sus vidas. Cuando entré a la iglesia esa mañana, el sol entraba por las ventanas sin vidrio, creando rayos de luz que iluminaban el polvo flotante. Las bancas de madera estaban llenas. Había gente de pie en los costados, niños sentados en el piso adelante, ancianos en las primeras filas sosteniendo Biblias gastadas con páginas amarillentas. El coro de la aldea cantaba un himno en vietnamita, sus voces llenando el espacio simple con adoración genuina. Miré los rostros de los 23 que esperaban el bautismo. Reconocí a muchos. Estaba la joven Lan, de 16 años, cuya madre budista le había prohibido venir. Ella vino de todas formas, sabiendo que sería castigada. Estaba el carpintero Hung, de 45 años, quien había perdido varios contratos de trabajo porque los clientes locales se negaban a contratar a un cristiano. Estaba la viuda Hoa, de 62 años, quien había caminado 3 horas desde su aldea remota para estar aquí. Entre esos 23 estaban Nguyen Van Duc. Para que entiendas la magnitud de esto, hermano, necesito explicarte quién era Nguyen. Durante 3 años, este hombre había sido el líder de la milicia local. Él era quien organizaba las intimidaciones contra las familias católicas. Él era quien reportaba nuestras actividades a las autoridades superiores. Él era, en palabras simples, nuestro principal opositor en la región. Nguyen era conocido por su dureza. Había interrumpido servicios religiosos. Había amenazado a familias con quitarles sus tierras si continuaban practicando el cristianismo.
Había organizado vigilancia sobre nuestras actividades. Cuando yo llegué hace 5 años, Nguyen fue el primero en visitarme, no con bienvenida, sino con advertencia. Padre, si valora su seguridad, limitará sus actividades a servicios privados. Las reuniones públicas no serán toleradas. Le respondí con respeto pero firmeza. Señor Nguyen, respeto su autoridad civil, pero mi autoridad espiritual viene de más alto. Haré lo que Dios me llama a hacer. Pero el Espíritu Santo obra de maneras que nosotros no podemos predecir ni controlar. 2 meses antes del domingo de bautismos, la hija de Nguyen enfermó gravemente. Su nombre era Mai, tenía 7 años. Era una niña hermosa, llena de vida, siempre corriendo por las calles de la aldea con sus amigos. Un día simplemente colapsó mientras jugaba. Comenzó con fiebre alta. Luego vinieron los vómitos, luego las convulsiones. Nguyen la llevó a la clínica local. El médico no pudo diagnosticar la condición. Le dieron medicamentos generales para la fiebre, pero no funcionaron. La llevó a un hospital en Ya Lat, 2 horas de viaje en camiones compartidos. Los doctores allí tampoco pudieron identificar la enfermedad específica. Hicieron pruebas, tomaron muestras de sangre. Todo volvía inconclusivo. Mai se debilitaba cada día. En una semana, pasó de ser una niña activa a estar postrada en cama, apenas consciente, su piel pálida, sus ojos hundidos. Nguyen estaba desesperado. Su esposa lloraba constantemente. Gastaron todos sus ahorros en tratamientos médicos que no funcionaban. Viajaban diariamente al hospital, sosteniendo a Mai, mientras el autobús recorría caminos de montaña llenos de baches. Los médicos finalmente fueron honestos. No sabemos qué tiene, no podemos tratarlo, prepárense para lo peor. La familia Tran vive justo al lado de la familia de Nguyen. Son católicos fieles. Durante años, Nguyen los había tratado con desdén, a veces con hostilidad abierta. Había amenazado al señor Tran con confiscarle su pequeño terreno de cultivo si continuaba asistiendo a misa públicamente. Había reportado a las autoridades superiores cuando los Tran organizaban estudios bíblicos en su casa. Había sido un vecino difícil, poniendo presión constante sobre ellos. Pero cuando la familia Tran supo que Mai estaba muriendo, hicieron algo que Nguyen nunca esperó. Vinieron a su casa. Trajeron comida caliente. La señora Tran, que es conocida en la aldea por su cocina, preparó sopa de pollo con hierbas medicinales locales. El señor Tran se ofreció a cuidar los cultivos de Nguyen mientras él pasaba días en el hospital. Sus hijos jugaban con los hermanos menores de Mai, distrayéndolos del ambiente tenso en la casa. Y cada noche, los Tran oraban. A veces oraban en su propia casa, pero lo suficientemente alto para que Nguyen pudiera escucharlos a través de las paredes delgadas. Padre Celestial, toca a la pequeña Mai, muestra tu poder sanador, usa esta situación para manifestar tu gloria. Otras veces venían directamente a la casa de Nguyen y pedían permiso para orar por Mai. La primera vez que pidieron, Nguyen casi los echó, pero su esposa, desesperada, dijo: que oren. Ya intentamos todo lo demás. Durante 2 semanas, los Tran oraron fielmente por Mai. Y sucedió algo extraordinario. Gradualmente, la fiebre bajó. Las convulsiones cesaron. Mai comenzó a comer pequeñas porciones. Su color regresó. Su energía se restauró. Los médicos estaban desconcertados. Revisaron todos los exámenes anteriores. No podían explicar la recuperación. Una doctora le dijo honestamente a Nguyen: Señor, no sé qué pasó. Médicamente, su hija debería haber empeorado, no mejorado. Esto es inusual. La recuperación completa tomó 3 semanas. Y durante esas 3 semanas, Nguyen observó a la familia Tran, observó su amor práctico, observó su persistencia en oración, observó que nunca le cobraron nada, nunca pidieron reconocimiento, nunca exigieron que cambiara sus actitudes hacia ellos, simplemente amaron a su familia, porque así es como su fe les enseñaba a vivir. Ese domingo,
Lo bauticé en el río cerca de la aldea. Era un río pequeño, con agua clara que fluye desde las montañas. El sol de la mañana iluminaba las montañas circundantes, creando una atmósfera casi celestial. La comunidad entera se reunió en las orillas. Las 23 personas que serían bautizadas ese día, sus familias, los católicos de larga data y curiosos que habían oído sobre la conversión del temido líder miliciano. Bauticé a los otros 22 primero. Cada uno entró al agua, confesó su fe, fue sumergido y emergió con gozo. Pero dejé a Nguyen para el final, no por drama, sino porque sabía que su bautismo sería el más controvertido, el más observado, el que requeriría más atención. Cuando llamé a Nguyen, hubo un silencio notable en la multitud. Él caminó hacia el río con pasos lentos. Podía ver lágrimas corriendo por sus mejillas antes de siquiera entrar al agua. Su esposa sostenía a Mai en sus brazos en la orilla, ambas llorando. Nguyen entró al agua hasta la cintura. El agua estaba fría, pero él no parecía notarlo. Le pregunté frente a todos: «Nguyen Van Duc, ¿renuncias a tu antigua vida de hostilidad hacia el pueblo de Dios?» Su voz tembló. «Renuncio. ¿Renuncias a tu posición en las milicias que oprimen a los creyentes?» «Renuncio públicamente, ante todos aquí presentes. ¿Confiesas a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal?» «Lo confieso. Él salvó a mi hija. Él salvó mi alma. Él es mi Señor». Cuando Nguyen emergió del agua, lloró como un niño. No eran lágrimas discretas. Era un llanto profundo, catártico, años de dureza y pecado siendo lavados. Cayó de rodillas en el agua poco profunda, sus manos levantadas al cielo, y gritó con voz fuerte: «Perdónenme, a todos los que lastimé, intimidé, amenacé. Perdónenme, Jesús me perdonó. Pero necesito su perdón también». Lo que sucedió después me hizo llorar. Una por una, las familias católicas que Nguyen había perseguido caminaron hacia el río, entraron al agua, lo rodearon y lo abrazaron. El señor Tran fue el primero. Abrazó a Nguyen fuertemente y dijo: «Hermano, ya estás perdonado. Bienvenido a la familia de Dios». Otros siguieron. Personas que habían perdido empleos por sus amenazas. Familias que habían vivido con miedo constante por su vigilancia. Todos ofreciendo perdón genuino, radical, sobrenatural. La celebración fue hermosa. Cantamos, oramos, compartimos comida. Las familias católicas abrazaron a Nguyen con perdón genuino. Yo sentí que el cielo se había acercado a la tierra ese día. Celebramos hasta el atardecer, y cuando finalmente me despedí para regresar a mi alojamiento en casa de la familia Tran, mi corazón estaba lleno de gratitud. Pero lo que yo no sabía es que esa conversión pública había enfurecido a las milicias superiores. Nguyen no era simplemente un miembro más, era un líder respetado. Su conversión fue vista como traición, como debilidad, como amenaza directa al control que ejercían sobre la región, y decidieron enviar un mensaje que nadie pudiera ignorar. Esa noche apenas pude dormir. Hermanos, les confieso que las amenazas de muerte no eran nuevas para mí. Durante 5 años había recibido advertencias, notas anónimas, miradas hostiles. Pero algo en el tono de las voces que escuché esa tarde me inquietaba. Había un grupo de hombres observando la celebración desde lejos. No participaron, no se acercaron, solo observaban con expresiones que no pude descifrar completamente. Me levanté a las 5:30 de la mañana del lunes, como siempre. Mi rutina matinal es sagrada. 30 minutos de oración, lectura del Evangelio del día, preparación espiritual para lo que Dios tenga preparado. La señora Tran me preparó el desayuno tradicional, po caliente con hierbas frescas. Comimos en silencio, disfrutando la paz de la mañana. A las 7:00 en punto, tomé mi pequeña mochila con mi Biblia, el agua consagrada y los óleos sacramentales y salí hacia la siguiente aldea. El camino entre Cu Lao y Ya Chomo normalmente toma 40 minutos caminando.
Es un sendero de montaña hermoso, rodeado de vegetación tropical. Ese lunes, el sol apenas comenzaba a iluminar las copas de los árboles cuando encontré el camino bloqueado. Varios troncos grandes habían sido colocados atravesados en el sendero. Me detuve. Pensé que tal vez había habido un deslizamiento de tierra durante la noche. Entonces los vi. 4 hombres emergieron de entre los árboles. Llevaban máscaras negras. Uno de ellos sostenía una jeringa grande. No hablaron. Se movieron rápido. Intenté retroceder, pero ya me habían rodeado. Forcé, hermano, grité. Pero estábamos lejos de cualquier vivienda. Nadie podía escucharme. Sentí el pinchazo en mi cuello, el líquido entrando en mi cuerpo, y entonces comenzó. Mis músculos se volvían gelatina. Mis piernas no respondían. Mi visión se oscurecía en los bordes. Escuché voces distantes hablando en vietnamita. El tren pasa a las 6:48. No tendrá tiempo de frenar. Y luego, nada. Oscuridad completa. Lo siguiente que recuerdo es despertar sobre esos rieles helados, pero aún no sabía que había algo más que mis captores no habían calculado. Si ya has vivido algo parecido a esto, compártelo en los comentarios. El expreso de Yalat pesaba 847 toneladas, velocidad de crucero, 89 kilómetros por hora. Emerge del túnel cada mañana a las 6:48 am exactamente, como un reloj suizo. Es el orgullo del sistema ferroviario del centro de Vietnam, conocido por su puntualidad perfecta. Los aldeanos ponen sus relojes según el silbato de ese tren. Cuando desperté sobre esos rieles, mi claridad mental regresó antes que el control de mis músculos. Es extraño, hermano, tener la mente completamente lúcida, pero el cuerpo completamente paralizado. Podía pensar, podía comprender mi situación, podía calcular que mi muerte era inminente, pero no podía moverme, ni un dedo, ni un pie, nada. La sensación era aterradora de una manera que nunca había experimentado. Imagina estar completamente despierto, completamente consciente, pero tu cuerpo es una prisión. Podía sentir el frío del acero contra mi espalda. Podía sentir la brisa matinal en mi rostro. Podía escuchar los pájaros cantando en los árboles cercanos, ajenos a mi situación desesperada. Mi mente gritaba órdenes a mi cuerpo. «Muévete, rueda, levántate, corre». Pero mi cuerpo no respondía absolutamente nada. Intenté gritar. Mi garganta produjo apenas un gemido ronco, tan débil que yo mismo apenas podía escucharlo. Los sedantes habían hecho su trabajo perfectamente. Quienquiera que me hubiera inyectado sabía exactamente qué dosis usar para mantenerme consciente, pero completamente inmóvil. Querían que supiera lo que estaba a punto de sucederme. Querían que experimentara el terror completo de ver mi muerte aproximándose sin poder hacer absolutamente nada para evitarla. Pensé en los rostros de las personas que había bautizado el día anterior. Vi mentalmente a Nahuyen emergiendo del agua, llorando de gozo. Vi a las familias cantando alabanzas. Vi a los niños jugando alrededor del río después de la ceremonia. Y pensé, ¿todo terminará así? Mi ministerio, mi vida, mi propósito, todo aplastado por 847 toneladas de acero porque alguien consideró una conversión como amenaza. Escuché el silbato. Ese sonido que los aldeanos escuchan cada mañana, que para ellos es rutina, se convirtió para mí en la sirena de mi ejecución. El silbato del tren es un sonido agudo, penetrante, diseñado para advertir a cualquiera que se quite de las vías. Pero yo no podía quitarme. Solo podía escuchar ese sonido acercándose, cada vez más fuerte, anunciando mi muerte inminente. Giré la cabeza con esfuerzo sobrehumano. Cada milímetro de movimiento requería toda mi concentración. Mis músculos del cuello temblaban por el esfuerzo. Finalmente, logré girar lo suficiente para ver el túnel. El túnel de Yalat es largo, oscuro, tallado en la montaña. Y entonces lo vi, el destello azul de la locomotora emergiendo de la oscuridad como una bestia metálica despertando. Mi mente de repente se volvió extrañamente clara.
Pensé en mi madre en España, quien ya había perdido a mi padre y ahora perdería a su único hijo. Pensé en las 127 personas que había bautizado, en las familias que dependían de mi ministerio. Pensé en Nguyen, cuya conversión había desencadenado todo esto. Pensé en las palabras de Jesús. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. El tren aceleraba saliendo del túnel. El rugido se hacía cada vez más fuerte. Podía sentir la vibración en los rieles debajo de mi cuerpo. Cerré los ojos, no por miedo a ver mi muerte, sino porque quería que mi última imagen mental fuera el rostro de Cristo. Comencé a orar en silencio. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces sucedió. Cuando el tren estaba a aproximadamente 50 metros, escuché un sonido metálico que jamás había oído antes. No era el sonido normal de frenos aplicados gradualmente. Era como si 1000 frenos chirriaran al unísono, como si cada rueda, cada sistema, cada componente metálico del tren estuviera siendo forzado a detenerse simultáneamente. No era normal, no era mecánico, no era humano. El chirrido se intensificó hasta volverse ensordecedor. Abrí los ojos, vi chispas saltando de las ruedas, vi vapor surgiendo de los frenos. Vi el metal brillando al rojo vivo por la fricción. El olor a metal quemado llenó el aire, tan intenso que me hizo toser. Y entonces, silencio absoluto. Abrí los ojos completamente. El tren estaba detenido. La locomotora azul estaba a 3 metros de mi rostro. 3 metros. Podía ver mi reflejo distorsionado en el metal de la parte delantera. Podía leer los números pintados. BN 847. Podía ver el logotipo del sistema ferroviario vietnamita. Desde la cabina escuché un grito desesperado. «¡No toqué nada! Los frenos se activaron solos!». Era la voz del maquinista, Bo Min Han. Sonaba aterrorizado, confundido, incrédulo ante lo que acababa de presenciar. A lo lejos escuché voces. Los aldeanos católicos habían escuchado la bocina de emergencia. Venían corriendo desde Culao. Los primeros en llegar fueron María Nguyen, Pedro Tran, José Le y Ana Pham. Encontraron al maquinista fuera de la cabina, temblando, mirando sus propias manos como si no las reconociera. Me encontraron a mí, todavía inmóvil sobre los rieles, consciente pero incapaz de moverme, lágrimas corriendo por mis mejillas. Pedro Tran levantó mi cuerpo cuidadosamente y me alejó de los rieles. María comenzó a orar en voz alta. El maquinista repetía una y otra vez: «No toqué nada». Mis manos estaban en el volante, mis pies lejos de los frenos. El tren se detuvo por voluntad propia. Eran exactamente las 6:49 am del 15 de abril de 2024, kilómetro 197 de la línea Saigón-Hanoi. Esos detalles quedaron registrados oficialmente, porque lo que los técnicos descubrieron después no era simplemente extraño, era científicamente imposible. La distancia normal de frenado para un tren de 847 toneladas, viajando a 89 kilómetros por hora, es de aproximadamente 400 metros. 400 metros desde el momento en que se aplican los frenos hasta la detención completa. Esa es física básica. Esa es ingeniería ferroviaria estándar. Esa es matemática simple. El tren se detuvo en 47 metros. Pero lo que los técnicos ferroviarios descubrieron después desafiaría todo lo que sabían sobre mecánica. 3 horas después del incidente, un equipo técnico completo llegó desde Ya Lat. Estaban encabezados por el ingeniero jefe Pham Duc Thai, un hombre con 31 años de experiencia en sistemas ferroviarios. Traían computadoras portátiles, equipos de diagnóstico especializados, manuales técnicos gruesos con especificaciones de fábrica. Iban a encontrar la explicación. Iban a identificar el mal funcionamiento. Iban a escribir un reporte técnico estándar sobre una falla mecánica o un error del operador. Los observé trabajar desde la casa de los Tran, donde me estaba recuperando. Podía verlos a través de la ventana, inclinados sobre diferentes partes del tren, conectando cables, tomando mediciones,
consultando entre ellos con expresiones cada vez más confundidas. Su lenguaje corporal cambió gradualmente a lo largo de las horas. Comenzaron con confianza profesional, terminaron con perplejidad evidente. Lo que encontraron los dejó sin palabras. Los inspectores revisaron cada centímetro del sistema de frenos. El sistema hidráulico estaba perfectamente intacto. Ninguna tubería rota, ninguna fuga de fluido, ningún componente dañado. Los frenos habían funcionado perfectamente, aplicando presión máxima exactamente cuando se necesitaba. Pero aquí está lo inexplicable. Ninguno de los sensores de emergencia se había activado. El tren está equipado con múltiples sistemas de detección redundantes, precisamente para prevenir accidentes. Tiene sensores de detección de obstáculos que usan radar. Tiene sensores de presión en los rieles que detectan peso anormal. Tiene cámaras térmicas que identifican cualquier fuente de calor en las vías. Tiene radar de proximidad que mide distancia a objetos. Cada uno de estos sistemas está diseñado para activar los frenos automáticamente si detecta peligro. Ninguno registró nada. Según los sensores, las vías estaban completamente despejadas. Revisaron la computadora de control de la locomotora. Esta computadora es sofisticada, importada de Alemania, diseñada específicamente para ferrocarriles modernos. Registra cada comando, cada activación, cada ajuste realizado por el maquinista o por los sistemas automatizados. Los registros son precisos hasta el milisegundo. Muestran la velocidad exacta, la posición exacta, cada botón presionado, cada palanca movida. Los técnicos descargaron todos los datos de esa mañana. Los proyectaron en una pantalla para análisis detallado. Y allí estaba, el tren viajando a velocidad de crucero normal, 89 kilómetros por hora. El maquinista con las manos en el volante de dirección, sin tocar ningún otro control. Los sistemas operando en modo normal. Y entonces, a las 6:48:43 am, exactamente, los frenos se activaron a capacidad máxima, sin ningún comando registrado. La computadora mostraba simplemente activación de frenos de emergencia. Origen desconocido. El ingeniero Pham llamó a 2 colegas adicionales desde la oficina central en Hanoi. Necesitaba testigos independientes. Necesitaba verificación externa. No podía creer lo que estaba viendo. Durante 31 años, había investigado todo tipo de incidentes ferroviarios. Había visto sistemas fallar por corrosión. Había visto accidentes causados por error humano. Había documentado sabotajes donde alguien dañó intencionalmente los sistemas. Pero nunca había visto un sistema funcionar perfectamente sin ninguna explicación de por qué funcionó. Los colegas llegaron 2 días después. Repitieron todas las pruebas. Revisaron todos los datos. Entrevistaron al maquinista múltiples veces, buscando inconsistencias en su historia. Inspeccionaron cada componente del sistema de frenos con equipos aún más sofisticados. Y llegaron a la misma conclusión imposible. Todo funcionó perfectamente sin ningún comando de entrada. El sistema obedeció una orden que nadie dio. Uno de los ingenieros de Hanoi, un hombre con doctorado en ingeniería mecánica de una universidad francesa, me visitó personalmente. Su nombre era Le Quanhai. Me dijo con voz temblorosa: «Padre Antonio, soy científico. Trabajo con evidencia, con datos, con lógica. He analizado sistemas ferroviarios en 12 países. He escrito 3 libros sobre mecánica de trenes. Y no puedo explicar lo que sucedió aquí. Los datos muestran que algo activó los frenos con precisión perfecta, deteniéndolos exactamente donde se necesitaba, pero no hay fuente identificable para esa activación. Es como si se detuvo, buscando palabras cuidadosamente, como si el tren obedeciera una voluntad invisible. Hermano, hermana, quiero que entiendas la magnitud de esto. No estoy hablando de un evento vago que se puede interpretar de múltiples maneras. Estoy hablando de datos registrados digitalmente, de mediciones precisas, de equipos científicos que vinieron específicamente a encontrar una explicación natural
y no pudieron. El ingeniero Pham me mostró los reportes, me enseñó los gráficos, me explicó en términos simples lo que significaba cada línea de datos, y todo apuntaba a una sola conclusión. Lo que sucedió esa mañana desafía las leyes naturales de la mecánica. La velocidad del tren era 89 km/h. La distancia desde donde comenzó el frenado hasta donde se detuvo fue exactamente 47 metros. Según las fórmulas de física básica, considerando el peso del tren, 847 toneladas, la resistencia de los rieles, la fricción de los frenos y la velocidad inicial, la distancia mínima de frenado debería ser 380 a 420 metros. No hay manera de reducir esa distancia con los sistemas disponibles en ese tren. Es física fundamental. Es tan cierto como decir que el agua fluye hacia abajo, no hacia arriba. Pero el tren se detuvo en 47 metros, 11% de la distancia mínima teóricamente posible, y lo hizo sin dañar ningún componente. Los frenos no se sobrecalentaron, las ruedas no se bloquearon, los rieles no se deformaron. Todo funcionó dentro de sus parámetros normales de operación, pero logró un resultado que esos parámetros normales no pueden producir. El técnico junior que analizaba los datos llamó a su supervisor. «Señor Pham, esto no tiene sentido. Los frenos recibieron la orden de activarse, pero no hay registro de quién o qué dio esa orden. Es como si la orden viniera de fuera del sistema». El ingeniero Pham estudió los datos durante largo tiempo, ajustando sus anteojos, revisando página tras página de registros técnicos. Finalmente, sacudió su cabeza lentamente. En 31 años nunca he visto esto. El ingeniero Pham me visitó esa tarde en casa de los Tran, donde me estaba recuperando de los efectos de los sedantes. Era un hombre serio, científico, no dado a exageraciones. Me dijo con voz temblorosa: «Padre Antonio, en 31 años de carrera he investigado 17 accidentes ferroviarios. He visto fallas mecánicas de todo tipo. He visto errores humanos. He visto sabotajes. Pero nunca, jamás, he visto un sistema que funcione perfectamente sin ningún comando de entrada. Es como si...». Se detuvo, buscando palabras. Es como si el tren hubiera decidido detenerse por voluntad propia. El maquinista Bo Min Han vino a verme esa misma noche. Había estado manejando trenes durante 23 años. Conocía esa ruta como la palma de su mano. Había pasado por ese túnel miles de veces. Me dijo: «Padre, yo no creo en Dios, o no creía, pero lo que sucedió esta mañana, mis manos estaban en el volante, controlando la dirección. Mis pies estaban lejos de los pedales de freno. Yo no hice nada, y de repente sentí como si 1000 manos invisibles presionaran cada freno del tren simultáneamente. El tren obedeció algo que yo no ordené. Las noticias del incidente se extendieron rápidamente por toda la región. Los aldeanos católicos hablaban de un milagro. Las milicias guardaban silencio nervioso. Las autoridades locales no sabían cómo clasificar oficialmente lo sucedido. El reporte técnico fue archivado con una categorización que nunca antes había sido usada en el sistema ferroviario vietnamita. Evento inexplicable. Pero las consecuencias tangibles eran innegables. Bo Min Han, el maquinista, pidió ser bautizado esa misma tarde. No quiso esperar. Dijo: «Un Dios que puede controlar 847 toneladas de acero para salvar una vida, merece mi vida completa». Lo bauticé en el mismo río donde había bautizado a Nguyen 2 días antes. Los 2 asistentes del maquinista, que habían presenciado todo desde la segunda locomotora, también pidieron el bautismo. Habían escuchado las comunicaciones por radio. Habían visto el pánico en los ojos de Bo. Habían escuchado sus gritos de que no había tocado nada, y habían visto el tren detenerse a imposibles 3 metros de mi cuerpo. En las siguientes 48 horas, documenté 12 conversiones, 12 personas que habían escuchado los testimonios, que habían visto el tren detenido, que habían hablado con los técnicos confundidos,
que habían escuchado al maquinista declarar públicamente que algo sobrenatural había sucedido. Cada una de esas 12 conversiones tiene una historia que me conmueve profundamente. Está Nguyen Thi Lan, una maestra de 34 años que había sido atea convencida. Ella vino a verme 3 días después del milagro. Me dijo: «Padre Antonio, enseño ciencias en la escuela secundaria. He enseñado física durante 12 años. He explicado a cientos de estudiantes las leyes de movimiento, de fricción, de energía. Y esas leyes no pueden romperse. Pero usted está vivo. El tren se detuvo. Y no hay explicación dentro de las leyes que enseño. Por primera vez en mi vida, tengo que admitir que hay algo más allá de lo que la ciencia puede medir. Quiero conocer a ese algo más». Está Truong Van Coa, un veterano de 52 años que había luchado en conflictos regionales y había visto morir a muchos compañeros. Me dijo con lágrimas en los ojos: «Padre, he visto muerte de cerca. He visto cómo el destino no respeta a nadie. Buenos hombres mueren sin razón. Malos hombres sobreviven sin castigo. Dejé de creer en un Dios que se preocupa por individuos. Pero lo que le pasó a usted no fue suerte, no fue casualidad, fue intención, fue propósito. Un poder específico lo salvó específicamente. Si ese poder se preocupa por salvar una vida, tal vez se preocupa por todas las vidas. Quiero seguir a ese Dios». Está la familia Le completa: padre, madre y 3 hijos adolescentes. El padre, Le Van Tung, era conductor de autobuses. Me explicó: «Padre, manejo vehículos grandes todos los días. Conozco los sistemas de frenos. Sé lo que se necesita para detener un autobús de 15 toneladas. Y usted me está diciendo que un tren de 847 toneladas se detuvo en una fracción de la distancia normal sin comando humano. Como conductor profesional, sé que eso es imposible, pero sucedió. Mi familia y yo queremos servir al Dios de lo imposible». El lugar del milagro se convirtió en un sitio de congregación espontánea. 47 personas se reunieron allí la tarde del incidente. Oramos juntos, cantamos himnos. Algunos lloraban, otros simplemente miraban los rieles en silencio, tratando de procesar lo que había sucedido. Durante las siguientes semanas, ese lugar se convirtió en un punto de oración regular. Familias venían en las tardes. Se arrodillaban junto a las vías, oraban por sus propias situaciones imposibles. Algunos dejaban flores, otros dejaban notas con peticiones de oración. Un fenómeno interesante comenzó a suceder. Personas de aldeas que yo nunca había visitado comenzaron a llegar preguntando por mí. Viajaban 2, 3, 4 horas desde comunidades remotas. ¿Cómo se enteraron? El testimonio se propagó orgánicamente. El maquinista Bo lo compartió con otros trabajadores ferroviarios en diferentes estaciones. Los técnicos que investigaron el incidente lo discutieron con colegas en otras ciudades. Los aldeanos católicos escribieron cartas a familiares en regiones distantes. El testimonio se multiplicó espontáneamente porque era verificable, porque había evidencia técnica, porque no era solo una historia religiosa vaga, sino un evento con datos, fechas, testigos independientes. Empecé a recibir invitaciones de aldeas donde nunca había estado. «Padre Antonio, ¿puede venir a hablarnos sobre lo que Dios hizo? Nuestra comunidad necesita esperanza, necesita saber que Dios todavía obra milagros». No eran invitaciones de curiosidad mórbida, eran peticiones genuinas de comunidades hambrientas espiritualmente que habían escuchado que algo real, algo verificable, algo imposible de negar, había sucedido. Lo más impactante fue la reacción de las milicias locales. El líder provincial de seguridad, Le Van Min, vino personalmente a investigar. Era conocido por su hostilidad hacia las actividades religiosas. Había sido él quien había ordenado vigilancia constante sobre las iglesias católicas. Había sido él quien había aprobado tácticas de intimidación contra misioneros. Le Van Min habló personalmente con el ingeniero Pham, leyó el reporte técnico completo, entrevistó al maquinista
Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Prohibió completamente cualquier futura intimidación contra comunidades católicas en su jurisdicción. No se convirtió públicamente, no asistió a servicios religiosos, pero reconoció que algo más grande que su comprensión había ocurrido y que el costo de oponerse a ese poder era demasiado alto. Las transformaciones eran verificables, documentadas, imposibles de ignorar. La aldea de Kulao, que tenía 23 católicos antes del domingo de bautismos, ahora tenía 41. La aldea de Yachomo, donde yo iba cuando fui secuestrado, experimentó un despertar espiritual. Familias que habían mantenido su fe en secreto, por miedo ahora, la practicaban abiertamente. Pero la aplicación personal de este milagro apenas comenzaba a revelarse. Si este testimonio tocó tu corazón, si sientes que Dios te está hablando, los días siguientes al milagro fueron extraños para mí, hermano. Físicamente me recuperé rápido de los sedantes. Mi cuerpo expulsó las toxinas en 48 horas. Los médicos locales me examinaron y dijeron que estaba perfectamente sano. Mis signos vitales eran normales. No había daño orgánico. Externamente, era como si nada hubiera sucedido. Pero psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente, algo profundo había cambiado en mí. Y no todo fue inmediatamente positivo. Nadie te habla de esto, hermano, pero voy a ser completamente honesto contigo. Experimentar un milagro de vida o muerte te marca de maneras que no esperas. Las primeras semanas despertaba sudando, recordando el silbato del tren. En mis sueños escuchaba ese rugido metálico aproximándose. Veía la locomotora azul emergiendo del túnel una y otra vez. Sentía la parálisis, la impotencia, el terror de saber que iba a morir y no poder hacer nada para evitarlo. A veces despertaba gritando. La familia Tran escuchaba mis gritos nocturnos. La señora Tran me traía té caliente a las 3:00 am y se sentaba conmigo en silencio, su presencia maternal ofreciéndome consuelo sin palabras. Durante el día experimentaba flashbacks repentinos. Estaría celebrando misa y de repente escucharía un silbato distante de tren y mi cuerpo se tensaría completamente. Estaría caminando por un sendero y una rama caída en el camino me haría retroceder sobresaltado, recordando los troncos que bloquearon mi paso la mañana del secuestro. Mi cuerpo recordaba el trauma de maneras que mi mente no podía controlar. Hablé con el doctor Nguyen, uno de los pocos médicos católicos en la región. Le confesé lo que estaba experimentando. Me dijo con gentileza: Padre Antonio, su cuerpo y mente están procesando un trauma severo. Esto es normal, casi murió. Su sistema nervioso está recalibrándose, aprendiendo que ahora está seguro. Necesita tiempo y paciencia consigo mismo. Me recomendó técnicas de respiración. Me aconsejó que escribiera sobre mis experiencias. Me sugirió que no intentara superarlo rápidamente, sino que permitiera el proceso de sanidad emocional. Pero gradualmente, con oración intensa y el apoyo de la comunidad, comencé a comprender que Dios me había dado una segunda oportunidad con un propósito específico. No había sido salvado para vivir una vida más cómoda. No había sido rescatado para retirarme a un ministerio más seguro. Había sido preservado para ser un testimonio viviente del poder de Dios en territorio hostil. La sanidad no vino de negar el trauma, sino de integrarlo en mi comprensión de la fidelidad de Dios. Los pesadillas gradualmente disminuyeron, los flashbacks se volvieron menos frecuentes, y algo poderoso comenzó a emerger. Cada vez que recordaba ese momento de terror paralizado sobre los rieles, inmediatamente también recordaba el milagro del frenado. El trauma y el milagro se volvieron inseparables en mi memoria. No podía recordar el miedo sin también recordar la liberación. Aproximadamente un mes después del incidente, llegaron amenazas renovadas, esta vez de milicias de otras regiones que no estaban bajo la jurisdicción de Levan Min. Notas anónimas. Mensajes de advertencia, intentos de intimidación similares a los que había experimentado antes del atentado contra mi vida.
pero algo había cambiado en mí. Antes, esas amenazas me quitaban el sueño, me hacían cuestionar si debía continuar, me llenaban de ansiedad paralizante. Ahora, cuando recibía una amenaza, mi respuesta automática era recordar: el Dios que detuvo 847 toneladas de acero puede protegerme de cualquier enemigo. No era arrogancia, era confianza simple y directa en la fidelidad de Dios. Desarrollé un método de oración específico para situaciones peligrosas. Cada mañana, antes de salir a las aldeas, paso 15 minutos confesando a Dios todos mis miedos específicos. No los oculto, no los minimizo, se los entrego detalladamente. Padre, tengo miedo de que me embosquen en el camino. Tengo miedo de que lastimen a las familias que me hospedan. Tengo miedo de morir lejos de casa. Y después de confesar cada miedo, declaro la verdad opuesta basada en lo que Dios ya ha demostrado. Pero tú controlas cada situación. Tú tienes poder sobre toda circunstancia. Tú puedes intervenir de maneras que yo no puedo imaginar. Déjame ser específico sobre cómo practico esto, porque no quiero que pienses que es algo místico o complicado. Es simple, directo, y cualquiera puede hacerlo. Me arrodillo en mi pequeña habitación a las 5:30 am. Tengo un cuaderno donde escribo la fecha y la situación específica que enfrentaré ese día. Por ejemplo, 15 de mayo 2024. Viajaré a la aldea de Lang Ha, donde las tensiones están altas después de la conversión de 3 familias budistas. Luego escribo mis miedos específicos. Temo que me detengan en el camino. Temo que confisquen mis materiales. Temo que arresten a las familias que me reciban. Entonces leo cada miedo en voz alta a Dios. No los susurro. Los digo claramente, reconociendo que Él ya los conoce, pero ejercitando mi fe al verbalizarlos. Y después de cada miedo confesado, escribo y declaro una verdad de Dios que contrarresta ese miedo. Temo ser detenido. Se convierte en: pero tú, Señor, abriste el mar rojo y cerraste bocas de leones. Ninguna autoridad humana puede detener tu propósito para hoy. Escribo estas declaraciones porque la fe escrita se vuelve fe más sólida. Cuando tienes tus declaraciones de fe por escrito, puedes volver a ellas cuando el miedo intenta regresar durante el día. Esta práctica transformó mi ministerio completamente. La vulnerabilidad no debilita la fe, hermano, la fortalece. Cuando confiesas tus miedos a Dios honestamente, creas espacio para que Él demuestre su fidelidad. Cuando reconoces tu debilidad, te posicionas para experimentar su fortaleza. Quiero que entiendas algo crucial. Si tienes miedo de testificar tu fe en el trabajo, porque podrías perder tu empleo, recuerda que Dios controla hasta la mecánica. Si tienes miedo de hablar de Cristo en tu familia, porque podrían rechazarte, recuerda que Dios puede cambiar corazones que parecen más duros que el acero. Si tienes miedo de obedecer el llamado de Dios, porque el camino parece imposible, recuerda que Dios especializa en hacer posible lo imposible. Mi ministerio se expandió dramáticamente después del milagro. Antes trabajaba en 3 aldeas, ahora trabajo en 15. Familias de comunidades que nunca había visitado me enviaban mensajes pidiendo que fuera. Queremos conocer al Padre que Dios salvó del tren, decían. No venían por curiosidad mórbida, venían con hambre espiritual genuina. Permíteme darte un ejemplo concreto de cómo se expandió el ministerio. La aldea de Tampú está a 6 horas de caminata desde Kulao. Nunca había estado allí. No conocía a nadie de esa comunidad, pero un hombre llamado Juan Van Bin caminó esas 6 horas para encontrarme. Llegó a la casa de los Tran exhausto, con los pies sangrando, su ropa empapada de sudor. Me dijo: Padre Antonio, en mi aldea hay 17 familias que han practicado el catolicismo en secreto durante 20 años. Tienen miedo de hacerlo público porque las autoridades locales son hostiles, pero cuando escucharon lo que Dios hizo por usted, dijeron: si Dios protege a los que lo sirven abiertamente, entonces nosotros también podemos salir de las sombras. Por favor, venga a visitarnos. Ayúdenos a ser valientes.
Esa petición me rompió el corazón. Familias viviendo su fe en secreto por 2 décadas, y el testimonio del milagro les dio valentía para salir a la luz. Visité Tamfu 2 semanas después. Las 17 familias se reunieron públicamente por primera vez. Lloraron, oraron, cantaron himnos que habían cantado en susurros durante años, ahora con voces fuertes y libres. Fue uno de los momentos más poderosos de mi ministerio. Establecí una escuela bíblica móvil. Cada miércoles visito una aldea diferente y enseño durante 3 horas sobre las Escrituras. No es educación formal. No tengo edificios ni equipo tecnológico. Me siento bajo un árbol o en el piso de tierra de una casa rodeado de estudiantes de todas las edades. Comenzamos con 12 estudiantes. Ahora tenemos 89. El currículum es simple, pero profundo. Primer mes, fundamentos de la fe cristiana. Segundo mes, cómo leer y estudiar la Biblia por cuenta propia. Tercer mes, cómo compartir tu fe de manera efectiva en tu contexto cultural. Cuarto mes, cómo liderar un pequeño grupo de estudio bíblico. Quinto mes, cómo discipular a nuevos creyentes. Sexto mes, cómo enfrentar oposición y persecución con sabiduría. Los estudiantes más avanzados se convierten en maestros de los nuevos. Es un modelo multiplicador orgánico. Entreno a líderes locales vietnamitas que pueden continuar el trabajo cuando yo ya no esté. Enseño a hombres y mujeres fieles que conocen su cultura mejor que yo, que hablan el idioma con fluidez nativa, que pueden alcanzar lugares donde un extranjero nunca podría entrar. Este es el verdadero legado. No un misionero extranjero haciendo todo, sino creyentes locales equipados y empoderados para transformar sus propias comunidades. Uno de mis estudiantes más destacados es Tram Van Long, un joven de 24 años que se convirtió 3 meses después del milagro. Long tiene un don natural para la enseñanza. Puede explicar conceptos teológicos complejos, usando ejemplos que su cultura entiende inmediatamente. Ahora lidera 3 grupos de estudio bíblico en aldeas, donde yo nunca he estado. Bautiza a nuevos creyentes. Aconseja a familias. Está haciendo el trabajo que yo hago, pero mejor, porque es uno de ellos. El crecimiento fue verificable y documentado cuidadosamente. La comunidad católica de Culao creció de 41 a 78 personas en 6 meses. Tengo los nombres registrados, las fechas de bautismo, las historias de conversión. No son estadísticas abstractas. Son Min, que dejó su adicción al alcohol. Son Lan, que reconcilió con su familia después de años de separación. Son Phuc, que perdonó al hombre que mató a su hermano en un altercado. Son transformaciones reales en vidas reales. La aldea de Yachomo construyó su primera iglesia permanente, reemplazando la estructura temporal de bambú que había durado 15 años. Recaudaron fondos localmente, cortaron madera de sus propios terrenos, moldearon ladrillos de barro, trabajaron juntos durante 3 meses. La dedicación de esa iglesia fue una celebración que duró todo el día. 300 personas asistieron, incluyendo funcionarios gubernamentales que vinieron por respeto a la comunidad, no por fe personal, pero su presencia marcó un cambio significativo en la atmósfera oficial hacia los cristianos. Lac Duong, la tercera aldea de mi circuito original, ahora tiene un grupo de estudio bíblico que se reúne 3 veces por semana. Comenzó con 5 personas en la casa de la familia Fan. Ahora son 24 personas y tuvieron que mudarse a un espacio más grande. Estudian libros completos de la Biblia, no solo versículos sueltos. Han completado Marcos, Hechos, Romanos y ahora están en Santiago. El crecimiento en comprensión bíblica de ese grupo es impresionante, pero también enfrenté nuevos desafíos que nadie me había advertido. El crecimiento rápido requiere madurez espiritual que toma tiempo desarrollar. Nuevos creyentes tienen celo, pero no siempre sabiduría. Algunos querían confrontar autoridades agresivamente. Otros querían romper completamente con tradiciones culturales de maneras que alienas a sus familias innecesariamente. Tuve que aprender a pastorear con paciencia
enseñando que el cristianismo transforma desde adentro, no destruye desde afuera. Adapté mis métodos de enseñanza constantemente. Lo que funciona en España no funciona aquí. Lo que funciona en una aldea no funciona en otra. Tuve que aprender sobre la cosmovisión vietnamita, sobre cómo entienden el honor y la vergüenza, sobre cómo funcionan las estructuras familiares, sobre qué símbolos y metáforas resuenan con ellos. Pasé horas con ancianos locales, no enseñando sino aprendiendo, absorbiendo su sabiduría cultural para poder comunicar verdades eternas de maneras culturalmente relevantes. Construí relaciones con autoridades civiles locales, no con compromiso, sino con respeto. Demostré que los cristianos son buenos ciudadanos, que ayudamos a los pobres, que educamos a los niños, que fortalecemos las familias. Gradualmente, algunos funcionarios que nos veían con sospecha comenzaron a vernos como activos comunitarios valiosos. Los números eran claros. De 89 católicos activos en las 3 aldeas originales, crecimos a 340 en 6 meses después del milagro. Pero más importante que los números eran las vidas transformadas. Vi a alcohólicos liberados, vi a familias restauradas, vi a jóvenes encontrando propósito, vi a ancianos experimentando paz antes de morir. Pero la lección más importante estaba por revelarse en mi próxima prueba de fe. Suscríbete al canal para más testimonios que cambiarán tu vida. Hoy, 8 meses después de despertar sobre esos rieles helados, dirijo el centro misionero más activo del centro de Vietnam. No es un edificio grande, es una casa simple que la comunidad de Chu Lao construyó colectivamente. Tiene 3 habitaciones, una para dormir, una para oración y una para enseñanza. Pero desde esa casa simple coordinamos el trabajo en 15 aldeas. Las evidencias del impacto son tangibles y documentadas. He realizado 89 bautismos desde el milagro. 89 personas que decidieron públicamente seguir a Cristo, muchas de ellas citando directamente el testimonio del tren como el catalizador de su conversión. Hemos construido 3 iglesias católicas permanentes, reemplazando estructuras temporales que existían desde hacía décadas. 12 líderes vietnamitas están ahora entrenados y activos, multiplicando el ministerio de maneras que yo solo nunca podría lograr. Bo Minh Han, el maquinista que fue testigo directo del milagro, experimentó una transformación que todavía me deja asombrado. No solo se convirtió en evangelista. Comenzó a compartir su testimonio con otros trabajadores del ferrocarril. Yo estaba allí, les dice. Yo tenía las manos en el volante. Yo sé lo que hice y lo que no hice. Y sé que algo más grande que la física humana detuvo ese tren. Permíteme contarte una historia específica sobre Bo, que ilustra el poder de su testimonio. 2 meses después del milagro, Bo estaba en la estación central de Ya Lat durante su descanso de almuerzo. Un grupo de maquinistas veteranos estaba discutiendo sobre religión, burlándose de los cristianos como supersticiosos e ingenuos. Uno de ellos dijo: "La gente religiosa cree en milagros porque no entiende ciencia básica. Todo tiene una explicación racional". Bo normalmente habría permanecido callado. Él mismo había pensado así toda su vida. Pero algo dentro de él se encendió. Se levantó, caminó hacia el grupo y dijo: ¿Puedo compartir mi explicación racional de lo que me sucedió el 15 de abril? Le dieron permiso, esperando escuchar otra historia ordinaria de trabajo. Bo les contó todo. Los detalles técnicos, las 847 toneladas, la velocidad de 89 km/h, la distancia imposible de frenado de 47 metros, los sensores que no se activaron, la computadora que no registró comandos. Cuando terminó, el silencio llenó el comedor. Finalmente, uno de los maquinistas veteranos, un hombre llamado Trung, con 35 años de carrera, preguntó: ¿Y los técnicos encontraron explicación? Bo sacudió su cabeza. El ingeniero jefe Pham clasificó el evento como inexplicable. El reporte está archivado oficialmente.
Puedes leerlo tú mismo. Trunk quedó pensativo. Una semana después, vino a buscarme. Me dijo: «Padre, si el testimonio de Bo es verdad, entonces necesito conocer al Dios que tiene ese poder». Lo bauticé 3 semanas después. Su testimonio ha sido poderoso entre transportistas. Son hombres prácticos, técnicos, que no se impresionan fácilmente con historias espirituales. Pero cuando uno de los suyos, un maquinista respetado con 23 años de carrera impecable, testifica sobre algo sobrenatural, escuchan. Hasta la fecha, Bo ha llevado 34 conversiones en el sector ferroviario. 34 hombres y mujeres que trabajan en trenes, estaciones, mantenimiento de vías, que ahora siguen a Cristo. Pero hay más. Bo comenzó un grupo de oración específicamente para trabajadores de transporte. Se reúnen cada sábado a las 6:00 a.m. en la estación, antes de sus turnos. Oran por seguridad en las rutas, oran por los pasajeros, oran por oportunidades de testificar. Lo que comenzó con 3 personas, ahora tiene 19 miembros regulares. Han establecido un fondo de ayuda mutua para familias de trabajadores ferroviarios en crisis. Han patrocinado la construcción de una pequeña capilla cerca de la estación central. Los técnicos que inspeccionaron el tren después del incidente también fueron impactados permanentemente. El ingeniero Pham Duc Thai, quien inicialmente buscaba una explicación mecánica, ahora lidera un grupo de estudio bíblico semanal para profesionales en Yalat. Se reúnen cada jueves por la noche. Estudian las escrituras con el mismo rigor científico que aplican a sus trabajos técnicos. Hacen preguntas difíciles. Buscan respuestas sólidas y están creciendo en fe colectivamente. La multiplicación del impacto continúa expandiéndose de maneras que no podría haber planificado. Nguyen Van Duc, cuya conversión desencadenó toda la cadena de eventos, ahora trabaja activamente reconciliando exmilicianos con comunidades cristianas. Su testimonio tiene un peso único, porque él estuvo del otro lado. Él conoce la mentalidad, él entiende los miedos y prejuicios, y cuando él habla de transformación, sus antiguos compañeros escuchan. Las 3 aldeas originales de mi circuito ahora envían equipos misioneros a otras comunidades. No esperan que el misionero extranjero venga. Ellos van. Llevan comida a aldeas vecinas. Oran por enfermos. Comparten testimonios. El evangelio se está multiplicando orgánicamente a través de creyentes locales que viven lo que profesan. Pero hermano, hermana, quiero que entiendas algo fundamental. Si Dios puede intervenir en un sistema mecánico de 847 toneladas para salvar una vida, puede intervenir en cualquier situación imposible que enfrentes. No importa cuán complejas sean las circunstancias, no importa cuántos factores estén fuera de tu control, no importa cuán imposible parezca la solución. Dios se especializa en imposibles. Tal vez enfrentas una situación que parece imposible. Una enfermedad que los médicos no pueden curar, una relación que está destruida más allá de toda reparación, una situación financiera que no tiene salida visible, un llamado de Dios que parece completamente irrazonable dadas tus circunstancias, una adicción que te ha vencido miles de veces, un futuro que parece bloqueado por todos lados. Permíteme ser más específico. Tal vez eres como Elena, una madre hispana preocupada por un hijo enfermo, y los doctores no tienen respuestas. O como Javier, un hombre que ha tenido experiencias espirituales que otros desestiman como imaginación. O como Sofía, buscando autenticidad espiritual en un mundo lleno de superficialidad religiosa. Cada una de estas situaciones es tu tren de 847 toneladas, aproximándose a toda velocidad. Cada una parece seguir leyes inevitables que terminarán en tragedia. Pero escúchame, el mismo Dios que intervino en mi historia puede intervenir en la tuya. Quiero que comprendas la conexión directa entre mi experiencia y tu situación. Cuando yo estaba paralizado sobre esos rieles, había leyes físicas claras que dictaban mi muerte. La velocidad del tren,
su masa, la distancia disponible, todo apuntaba a un resultado inevitable. Pero Dios no está sujeto a las leyes que gobiernan tu problema. Esa enfermedad que parece terminal sigue leyes biológicas, pero Dios creó esas leyes y puede suspenderlas cuando elige hacerlo. Esa situación financiera sigue leyes económicas, pero Dios proveyó maná en el desierto y multiplicó panes y peces, demostrando que Él no está limitado por escasez humana. El problema no es si Dios puede intervenir. El problema es si nosotros creemos que Él intervendrá. Mi parálisis sobre los rieles era física, pero muchos de ustedes están paralizados por incredulidad, no por falta de deseo de creer, sino por acumulación de desilusiones. Has orado antes y no viste resultados. Has confiado antes y fuiste decepcionado. Has esperado milagros que no llegaron, y ahora tu corazón está cauteloso, protegido, dudoso de permitirse esperar otra vez. Pero hermano, hermana, mi testimonio no es para entretenerte, es para desafiar tu incredulidad, es para mostrarte evidencia concreta, verificable, documentada de que Dios todavía interviene. No son historias vagas del pasado lejano, es abril de 2024, son técnicos con equipos modernos, son reportes archivados oficialmente, son conversiones de hombres que eran escépticos científicos. Es evidencia que incluso el más dudoso puede examinar y no puede fácilmente descartar. Escúchame claramente. Dios tiene un propósito específico contigo y puede manifestar su poder de formas que nunca imaginaste. Él no está limitado por las leyes de la física, no está restringido por las probabilidades, no está intimidado por las imposibilidades humanas. Él es el Dios que detiene trenes, que abre mares, que resucita muertos, que transforma corazones de piedra en corazones de carne. Pero necesito que entiendas algo crucial. El milagro no vino sin mi disposición a estar en riesgo. Yo elegí evangelizar aldeas peligrosas. Elegí quedarme cuando otros misioneros se fueron. Elegí bautizar a Anguyen sabiendo las consecuencias potenciales. El milagro de Dios llegó en el contexto de mi obediencia arriesgada. No puedes quedarte en tu zona de confort y esperar que Dios intervenga milagrosamente en situaciones que nunca enfrentarás si te mantienes cómodo. La pregunta para ti no es solo, ¿Dios puede hacer un milagro en mi vida? La pregunta es, ¿estoy dispuesto a obedecer a Dios, aunque el camino de obediencia me lleve a situaciones imposibles, donde solo un milagro puede salvarme? Porque frecuentemente, Dios nos lleva al borde del imposible precisamente para demostrar que Él es posible. Nos lleva al lugar donde nuestros recursos terminan, para que veamos sus recursos infinitos. Este testimonio que has escuchado no es casualidad. No llegaste aquí por accidente. No son algoritmos aleatorios de Internet. Es Dios hablándote directamente. Él quiere que sepas que te ve, que conoce tu situación, que tiene poder para intervenir, que está esperando que confíes en Él completamente. Voy a orar por ti ahora mismo. No importa dónde estés, no importa qué hora sea, no importa cuál sea tu situación específica. Padre Celestial, por cada persona que escucha este testimonio, manifiesta tu protección sobrenatural. Revela tu poder en sus situaciones imposibles. Interven de maneras que solo tú puedes hacerlo. Detiene los trenes que vienen contra sus vidas. Activa los frenos sobrenaturales cuando todo parece perdido. Demuestra que eres el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Ahora, déjame darte instrucciones prácticas específicas. Esto no es teoría. Es lo que funcionó para mí y está funcionando para cientos de personas aquí en Vietnam. Primero, ora cada mañana pidiendo protección específica. No ores genéricamente, protégeme. Nombra las amenazas específicas. Menciona los miedos concretos. Di, Padre, hoy voy a enfrentar esta situación. Necesito tu intervención en este aspecto específico. La especificidad en la oración demuestra fe real, no fe genérica. Segundo, confiesa tus miedos como fortaleza,
no como debilidad. Cuando admites ante Dios exactamente qué te asusta, creas espacio para que Él demuestre su poder. La vulnerabilidad auténtica es el terreno donde crecen los milagros. No finjas valentía que no tienes. Confiesa el miedo y luego declara la verdad más grande, que Dios es más poderoso que cualquier amenaza. Tercero, testifica con nueva valentía. Comparte tu fe incluso cuando tengas miedo. El testimonio no requiere ausencia de miedo, requiere obediencia a pesar del miedo. Cada vez que hablas de Cristo en una situación difícil, estás poniendo tu fe en acción. Y la fe en acción es lo que mueve la mano de Dios. Cuarto, documenta las intervenciones de Dios en tu vida. Escribe las fechas, anota los detalles, registra cómo Dios respondió. Cuando enfrentes la próxima situación imposible, volverás a leer esos registros y recordarás: Dios lo hizo antes. Puede hacerlo otra vez. Tu historial con Dios es tu arsenal contra el miedo futuro. Quinto, busca comunidad. No camines solo, conéctate con otros creyentes. Comparte tus luchas. Pide oración específica. Los milagros muchas veces vienen a través de comunidad, no aislamiento. Las familias vietnamitas que oraron por mí mientras estaba inconsciente fueron parte de mi milagro. Tú también necesitas esa red de apoyo intercesorio. Que el Dios que detiene trenes proteja cada paso de tu camino, que manifieste su poder en tu situación imposible, que transforme tu prueba en testimonio, que use tu vida para demostrar su gloria, que te dé valentía para testificar, que te proteja sobrenaturalmente, que multiplique tu fe, que haga en ti lo que hizo en mí, mostrarte que ninguna situación está más allá de su control. Y recuerda, hermano, hermana, los rieles fríos de tu situación imposible pueden ser exactamente el lugar donde Dios está preparando detener el tren de tu destrucción y convertir tu historia en el testimonio más poderoso de tu vida. Amén.